Hola, ya nuevamente aquí otro martes para aprender de Dios. Oye, no sé tú cómo estés viendo el inicio de Ruth. Ay, me está fascinando. Yo planeaba en esta temporada y que el tema es estoy triste o voy camino al enojo, que es lo que queremos aterrizar, y planeaba como ir revisando varios personajes bíblicos, pero en el momento que empecé a revisar Ruth, creo que es el ejemplo perfecto y vamos a ver hoy un poquito de la tristeza al enojo. Está sumamente interesante, claro, así yo lo veo. Espero que a ti también te parezca interesante, pero sobre todo, ¿sabes qué? Que nos bendiga en nuestra vida diaria. La palabra que edifica, lo que a Dios le interesa es construir a Jesucristo en nosotros. Cuando uno ve Job, siempre la intención de Dios fue que Él se formara en Job. Hoy, esa sigue siendo la intención de Dios en nosotros. Y Él construye a Jesucristo a través de su palabra. Por eso ya sabrás qué voy a decir. Lee la Biblia, medítala, verbalízala, o sea, confiesa, ¿sí? Es bien importante. Bueno, pues mira, se me hace Ruth muy interesante y creo que también es importante ver un poquito del contexto por los pasajes que vamos a revisar. Lo primero que quisiéramos mencionar es que al estar leyendo la historia, creo que es muy importante aclarar que no es una leyenda ni es un mito, ni tampoco es una historia de amor, aunque sí lo es. Pero en las historias de amor, nosotros mujeres y terminan bailando y fueron, ¿qué? Y fueron siempre felices, ¿no? Si tú ves, a ver, ¿cuál? La Cenicienta. Tú eres la Cenicienta, pero eres la princesa, ya con la zapatilla de cristal, y al final tú te imaginas terminar así bailando y dando vueltas con el amado, ¿verdad? Bueno, si tú ves La Bella y la Bestia, claro que tú eres la bella. Y a veces también hay bestias, ¿verdad? Pero no, o sea, las mujeres tendemos a ser románticas, pero esta no es una leyenda o un cuento. Cuando se habla de leyenda, mira, es una narración un poquito extravagante y medio fantasiosa. Ahora, el detalle de la leyenda es que puede ser basada en algo real, pero por la fantasía se magnifica o por la admiración de la misma. El mito es igual una narración situada fuera de su tiempo histórico completo, total, pero normalmente en el mito se relaciona a cuestiones heroicas o de divinidades que no es Dios, ¿sí? Entonces es algo ficticio y en algún momento representa alguna condición de nosotros. Esa es la leyenda, es magnificada, y el mito más bien es algo relacionado como a cierto tipo de divinidad. Pues entonces no es Dios. Pero mira, algo que es muy importante ver en Ruth, que es un relato histórico. Es una historia relatada y el verso 1 lo constata. Y conforme vayamos viendo, vamos a ver cómo hay pasajes que te lanzan al Antiguo Testamento, y algunos te lanzan hasta el Antiguo Testamento, pero de época de David. Porque te aclaro algo, Ruth más o menos sucede 2 generaciones antes de que David nazca. O sea que unos 80 años antes. Pero por alguna razón al Espíritu Santo, pienso que por estos datos históricos le place, ¿sí?, escribir este libro después de David. Y ahorita vamos a ver el propósito, que es muy importante. Dice en Ruth 1:1: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Fíjate, en el tiempo de ¿qué? De los jueces. De hecho, en nuestra Biblia, el libro de Ruth está precisamente después de Jueces. Ahora, el libro de los jueces se considera un libro un poquito violento. ¿Por qué? Porque si tú observas, las personas eran fieles mientras había un juez gobernando.
Una de las personas que sobresale mucho en su gobierno es Débora, una mujer que en su momento también, al hablar de carácter, la vamos a tratar a ella. Y Débora dice al final que conforme Débora gobernó, hubo 40 años de descanso, pero terminaba de gobernar un juez y mientras Dios levantaba a otro, o el que iba a levantar cachaba el mensaje, era un desorden y unos pleitos. Entonces, Jueces se considera como un libro, perdón, con mucha guerra, con mucha violencia. Y aquí dice que esto sucedió precisamente mientras gobernaban los jueces. Ahora, cuando uno lee la historia, pueden surgir algunas interrogantes. Algunas cosas se me hacen muy parecidas a Job. Lo primero, que los 3 hombres de la familia mueren. Job perdió todo. Cuando a él es restituido y tiene otros hijos, yo tengo una pregunta que la Biblia no la contesta. No sé si cuando llegue al cielo la haga, porque cuando vea a Dios se me va a olvidar. Pero la pregunta que yo tengo aquí en la tierra respecto a Job es que fue con la misma mujer la restitución de los hijos, porque oye, la esposa maldice a Dios y muérete, y yo en ese pasaje lo interpreto, maldice a tu Dios, o sea, estoy tan enojada, ya no es mi Dios, es tu Dios. Entonces, son cosas muy fuertes. Y aquí, por ejemplo, ¿por qué es tan fuerte que los hombres murieran? Porque en ese tiempo la mujer todavía no podía como trabajar fuera de casa. Ella era una persona para estar dentro de casa y los únicos que trabajaban eran los hombres. Entonces, parte de la pérdida era el poder producir para sus necesidades primordiales. Ahora, ¿qué preguntas o qué interrogantes te pueden surgir? No sé, somos tan diferentes y tan polifacéticas las mujeres que probablemente lo que yo pienso en cuanto a esta situación no tuviese nada que ver con lo que tú piensas. Y está bien qué preguntas te haces, qué inquietudes tienen, pero tenemos que regirnos al texto bíblico. Y ahí son resueltas nuestras preguntas, ¿sí? Cualquier interrogante en el texto bíblico, ahí lo encontramos. Ahora, quiero mencionar algo que es bien importante que lo tengas en mente mientras nosotros estamos viendo el libro de Ruth. El libro de Ruth es un libro que aunque se escribe después del tiempo de que vivió Ruth, por lo que menciona, ¿sí? Por lo que el mismo libro menciona, es el eslabón, el libro de Ruth, que faltaba para tener muy detallado el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahí se habla del linaje de David, ¿sí? Ahí se dice que el niño que nació, después vendría David en el 4, 17, 22. A ver, mira, te lo leo para no andar hablando cosas que no se deben. Ruth, capítulo 4, versos 17 al 22. Dice así: y le dieron nombre las vecinas diciéndole ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Por eso te digo que el libro tal pareciera que se escribió después, porque nace Obed, luego Obed es el padre de Isaí y Obed es el abuelo de David. Entonces son como una diferencia de 2 generaciones. En la Biblia son más o menos 40 años por generación, por eso mencioné 80 años. Pero el libro es escrito primero para ver que de ahí de ese linaje vendría de David, y lo más importante es que para obtener completo el cuadro genealógico de nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo dice Mateo 1:5. Salmón engendró a Rahab, a Boz, Boz engendró a Ruth, a Obed y Obed a Isaí. ¿Sí? Ahí está ya la línea genealógica, ¿sí? Y esto se confirma también en Lucas, que Lucas también lo menciona. Pero Lucas lo menciona como al revés. Isaí engendró a Obed, de Boz, Boz el hijo de... O sea, como a la inversa. Pero entonces ahí se cuadra el árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la importancia del libro de Ruth. Entonces el Espíritu Santo, con sabiduría, con su omnipresencia y omnipotencia, pasado el tiempo, él al escritor le revela. No hay
mucha claridad de quién es el escritor, pero sí entra dentro de los cánones. Ahora, te quiero mencionar algo que a mí en lo personal se me hace muy interesante. El libro de Ruth se leía en la fiesta de la cosecha, que hoy para nosotros es el Pentecostés. Para el Pentecostés es cuando el Espíritu Santo descendió y los discípulos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Bueno, para el pueblo judío, el libro de Ruth lo leían en la fiesta de las semanas, de la cosecha, lo cual habla que es recoger del trabajo. Y si nosotros quisiéramos sintetizar ahorita, así ya, sin mucho análisis, de repente, el libro de Ruth, exacto, es una cosecha del trabajo del esposo de Noemí, de sus hijos, y luego de Ruth, y cosecha, algo personal, y la cosecha más grande es pertenecer a la genealogía de Jesucristo. Ahora, con eso aclarado, vamos a lo que sigue. Bueno, les doy un dato que a mí me fascina. Mira, que acabamos de ver en las fiestas, Jesucristo es una fiesta, que estuvimos hablando de las fiestas. Mira, el libro de Proverbios representa el atrio. El libro de Eclesiastés representa el lugar santo. Y el libro de Cantares representa el lugar santísimo. ¿Sí? Entonces, creo que son datos, y Ruth, que lo leen en esta temporada, ¿sí? Entonces, vámonos al libro de Ruth, dando este pequeño contexto, y que probablemente tienes muchas preguntas, y es válido, totalmente válido. Primero, vayamos ya viendo en el texto bíblico, lo mencionamos la vez pasada, pero fue muy rápido, el consejo de Noemí a sus nueras. Es impresionante. Dice en Ruth 1, 8 y 9, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron la voz y lloraron. Mira, yo veo en Noemí un consejo de una madre. Más abajo vamos a ver las emociones de Noemí. Pero yo la veo como una persona que en ese momento, por la situación vivida, pero es impresionante, que no estaba pensando en ella. La primera reacción de Noemí al ver lo pasado pensó en ellas. Por eso me habla de un corazón de una madre. Una madre normalmente no piensa en sí. ¿Cuántas veces nos hemos enojado con los labregotones de nuestros hijos y decimos, pero ya no, me va a conocer? Y yo así muevo el dedito, me va a conocer. Y me hablan, mamá, ay, ¿cómo estás? No, hombre, todo el enojo se me va, no, ¿cómo estás? O sea, así somos las madres, primero los hijos. Entonces, fíjate, qué hermosa respuesta de Noemí ante una situación tan difícil. Cuando ella les dice descanso, es como una palabra de consolación al corazón, pero también es algo muy pacífico. Yo lo podría explicar como si Noemí con esas palabras les empezara a sobar su corazón, tanto a Orfa como a Ruth, y sobre todo pensando en que ahí cuando encontraran un marido, pues claro que podrían reposar, tendrían el sustento diario, claro que tendrían paz, tendrían que trabajar en casa, no estar pensando quién me va a mantener, porque en ese tiempo, bueno, así era, ¿sí? Y hablar de descanso era como llegaran a un remanso de paz, a aguas tranquilas. Mira, te quiero leer el primer verso del Salmo 62:1. Mira qué hermoso dice. Déjame lo busco. Dice, en Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. ¿Sí? Cuando acallades en silencio, en paz. Te lo leo en otra versión. Espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Entonces, acallada, porque de Él viene mi salvación, dice la 60. Y esta dice, en silencio, porque de Él viene mi victoria. Esto es, yo me atrevería a decir que cuando Ruth les está diciendo, conceda a Jehová que halléis descanso
cada una en casa de su marido, número 1, pone a Dios en primer lugar. En Él vas a encontrar la paz, el silencio, y en Él encuentras la victoria, que es que encuentres un marido. Bueno, ahora, esto lo dice Ruth en el verso 8 y 9, pero vayamos un poquito más adelante y luego veamos las emociones de Ruth, que es muy típico en nosotros como mujeres, que de repente las emociones se nos alocan. ¿Cuántas veces hemos pasado de la tristeza a la euforia? Llegan y te cuentan un chiste, ¿sí? O alguien de la familia es muy chistoso y te hace reír. Y en ocasiones también lo hacen, si lo ven a uno muy apagado, así, sí, también lo hacen con esa intención. Entonces, fíjate cómo las emociones en ocasiones no es una sola, son varias y hay altibajos. Observa el verso 13 del capítulo 1. Se los voy a leer en tiempo presente. ¿Habían vosotros de esperarlo? Bueno, les está diciendo a las nueras que se vayan, ¿sí? Y les dice, ustedes habrían de esperar, si yo tuviera hijos, esta noche tuviera marido y tuviera hijos, ¿ustedes los esperarían para que fueran grandes? ¿Se habrían de quedado aquí conmigo por amor a ellos? Y les dice, hijas mías, no. Y aquí ve las emociones. Me impresiona esto, que mayor amargura tengo yo que vosotras. Si tú lo ves en el ámbito natural, tiene toda la razón Noemí. Estas palabras y esta reacción, se le fue el esposo y se le fueron los 2 hijos. Por lo que el texto bíblico dice, no tenían familia. Ahora, habían salido de Belén porque había hambruna y se vinieron a los campos de Moab porque allí había pan. Por eso llegaron ahí. Entonces dice aquí, hijas, es mayor mi amargura. Y fíjate que la amargura es, aparte de amargo, es como una aflicción muy fuerte, pero el punto interesante de la amargura es como que te va llenando, como cuando está el destilar, ya ves que a veces hay el destilar de ciertos líquidos. El destilar es que cae el líquido, pero luego va cayendo gota a gota para que el destilado sea bueno. Entonces, la amargura, más o menos ese ejemplo te puedo dar. Como que llega esa impresión a nosotros de dolor, se murió mi esposo, se murieron, y ahí empieza poco a poquito caer esa tristeza y tristeza, así como un destilado. Acuérdate que la palabra dice que la amargura puede contaminar. Aún esto que ella les dice a ellas sin entenderles, para que ojalá y mejor se fueran porque yo las voy a contaminar por tanto dolor, ¿sí? Entonces también digo, eso es el pensamiento de una madre. Y es así, mira, gotita a gotita. Ahora, nota la siguiente frase de este verso, del verso 13. Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. En el conocimiento que ella tenía en ese momento, eso es lo que diría, porque todo viene de Dios. A nosotros se nos haría muy fuerte. ¿Qué haríamos nosotros? A ver, piensa. Si hubiéramos pasado esto, el esposo, los hijos, y estamos hablando con las nueras así, sin ¿cómo se dice? Sin una intención de manipular o de que se queden para que sientan estas condenadas. No, soltando como madres, diciendo, hijas, váyanse, están jóvenes, se encuentren un esposo, vivan en paz. A ver, ¿nosotros qué pensaríamos? Hoy con lo que conocemos de la palabra, ¿qué dirías tú? ¿Dirías, la mano de Jehová ha salido contra mí? Te doy 30 segundos. Dirías, Satanás, el enemigo, el chanclas. No, si pasó un gato negro. Ah, no era blanco. Vi unas semillas a lo lejos cuando salí de mi casa. Segura, o sea, ¿sabes qué? Le echaríamos la culpa a Satanás. En este momento, en este entendimiento, que todo proviene de Dios, Él es el único omnipresente que está en todos lados. Es fascinante que el atributo de Dios omnisciente, que todo lo sabe, Él sabe el pasado, no porque lo hayamos vivido, porque ya lo conocía. Porque Él conoce nuestro futuro, aunque nosotros no lo hayamos vivido. Entonces, realmente es un entendimiento de que en Jehová está todo. Dice en el capítulo Isaías 54, dice
que él hizo al destructor para destruir, y se refiere a Satanás. O sea, Satanás es siervo de Dios y tiene que cumplir algunas cosas que Dios le ordena. Otras ya es no digo qué es, pero sí es. Tú ya lo estarás interpretando. O sea, nosotros hubiéramos dicho, no, Satanás ya me trae, no salgo de una y entro a otra, ¿qué habrá pasado? Ya hubieras venido a consejería, ya hubieras empezado a orar y ayunar. Que si nada más ayunamos cuando tenemos problemas, no somos personas de fe, ¿eh? Ya luego hablaremos sobre la fe, que ya sabes que me gusta mucho hablar de fe o de la escritura de la palabra, pero no, si somos de las que leemos o vamos a la oración cuando nos aprieta el zapato, no somos personas de fe, pero a lo mejor eso haríamos en el contexto actual. Ahora, observe el verso 14. Ella les dice, hijas, no, estoy en una amargura, váyanse. Y ellas alzan la voz, lloran, y dice aquí, ¿cómo me impresiona? Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Mira, cuando menciona que Orfa besó, me llamó la atención el nombre de Orfa. ¿Qué crees que significa Orfa? Ha vuelto la espalda, y significa cerviz dura, una persona dura. Entonces, mira, tiene una reacción afable. La besa, ¿sí? Orfa besó a su suegra. Ya no nos dicen que se fue, coma, mas Ruth se quedó. Eso es muy interesante en la gramática. Es un cambio de mensaje. Una se fue, aunque no lo dice, la besó amablemente. El beso habla de cercanía, pero el nombre habla que era dura y se separó. Pero ¿qué crees lo más fuerte? Bueno, yo así lo veo, no sé tú cómo lo veas. ¿Qué crees? Al tener esa característica de rudeza, le dijo la suegra, vete, vas a encontrar marido, vete con tus padres. Dijo, sí, yo necesito un marido, porque alguien me tiene que mantener. No, yo me voy, esta viejita solo, Dios, si se me muere en el camino. No, yo me voy. ¿Sabes qué fue lo más fuerte de Orfa? Se desconectó de la redención. Se desconectó de la restauración y se desconectó de la restitución. Porque el libro de Ruth es un libro que nos habla de estas tres cosas: redención, restauración y restitución. Y lo podemos todo sumar en gracia sobre gracia. Qué impresionante, ¿no? Se desconectó. Empiezan a caminar, en medio de la caminada, lógicamente, ¿cómo piensas que empezaría a caminar? Se va Orfa, se desconecta, se va a perder todo lo demás, se fue. Hasta aquí llega la historia de Orfa. Pero es impresionante lo que continúa con Ruth y con Noemí. Empiezan a caminar, que la semana pasada era una de las frases que hacíamos mucho énfasis. Y habíamos comentado, comenzaron a caminar ¿cómo? Con mucho desgano, con mucho dolor. Te aseguro, no se encuentran los registros de en cuánto tiempo llegaron a Belén. No me puse a checar, si lo checo y lo encuentro, te lo digo la siguiente semana. Pero seguramente, mira, en ese caminar iban tristes las dos, incluso hasta con dolores en su cuerpo probablemente. Acuérdate que las altas temperaturas de ese lugar, más la cuestión interna de la tristeza y lo que había dicho de amargura, en grande amargura. O sea, había un dolor profundo que llegaba casi a depresión, pero era tristeza profunda, y el destilado venía: una gota esposo, otra gota un hijo, otra gota otro hijo. Por eso la amargura. Ahora, fíjate que encontré un pensamiento de una persona que describe los efectos en la postura de la tristeza. Es Laura Palomares. Dice, el cuerpo se encoge, las personas apenas levantan la mirada o apenas se fijan en su entorno.
los hombros se colapsan y se adopta una postura encorvada. Eso hace la tristeza en la postura, ¿sí? En el cuerpo, es Laura Palomares la que dice esto, en el cuerpo hay mucha fatiga, un cansancio que aunque duerman 12 horas no se quita, hay insomnio, dolor de cabeza, náuseas y probablemente hasta presión alta. Entonces, la tristeza provoca algo. Y con esto que decía Noemí, la mano de Jehová ha salido contra mí. Ahora, fíjate que Noemí voltea y le dice a Ruth, verso 15, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y ve, y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Se desconectó. Dio la espalda a la oportunidad de redención. En medio de estas emociones encontradas que tenía Noemí, vemos una mujer que ama. Porque estas palabras que nuevamente le dice a Ruth, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. O sea, hija, en lo que tú habías estado acostumbrada a vivir, dice la palabra como que pasaron 10 años, ¿no? Después de 10 años, entonces probablemente duraron casados 10 años. Vuélvete tú, vete a tus dioses. Eran del mismo pueblo. Los moabitas surgen de la relación incestuosa con Lot. De ahí surge Amón y Moab, ¿sí? ¿Te acuerdas de las hijas? Que no vamos a hablar de eso. Entonces, en medio de estas emociones encontradas, pero que las amaba, lo que les estaba diciendo también es libertad para que fueran al pueblo a donde pertenecían. Era un consejo desinteresado porque ellas eran jóvenes y ella era mayor. Acuérdate que en aquellos tiempos la gente de 50, de 60 años ya era un anciano. Hoy no. Hoy estamos jóvenes y rejuvenecidas por el Espíritu Santo y el Nuevo Testamento nos habla que somos, el salmista dice que aún la vejez estaremos vigorosos y verdes. Para ese tiempo no. Este consejo de madre a hija está diciendo, hija, no te detengas en un duelo, no te detengas en la pérdida, busca oportunidades de descendencia. Es una madre en toda su dimensión. Impresionante la respuesta de Ruth. Fascinante. Yo creo que Ruth la ve, se queda pensando y responde como una hija a una madre. ¿Qué vio en Noemí que Ruth fue capaz de dejar a su madre y seguir a Noemí? Yo lo veo algo muy interesante que tuvo que ver en la vida de Noemí. Si a mí tú me dijeras, tienes que dejar a tu madre y seguir a otra persona, yo te puedo decir, no, yo no dejaría a mi madre. Y lo puedo decir ahorita con autoridad porque mi madre está en la presencia del Señor y nunca la dejé. Entonces me hace fascinante lo que Ruth pudo ver en Noemí, que fue capaz de contestar lo siguiente: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y lo más glorioso, y tu Dios, mi Dios. Eso fue lo que vio Ruth, al Dios en el que creía Noemí. Eso fue lo que ella vio, eso fue lo que le cautivó. No lo entendía, porque a veces hablamos cosas que no entendemos, pero sabemos que hablamos inspiradas por el Espíritu Santo. Cuando ya nos volvemos a oír, dices, esa no fui yo, ese fue Dios. Ruth, perteneciendo a un pueblo incestuoso con problemas de índole sexual, al ver a Noemí, sin saberlo, al seguir a su suegra, encontraría
redención, restauración y restitución. Y hay una gran diferencia entre el nombre de Orfa y el nombre de Ruth. El nombre de Orfa, alguien que abandona, alguien de dura cerviz. El nombre de Ruth, es amiga, compañera. Es alguien que te acompaña, compañera. Una buena vecina. Qué impresionante y qué fascinante que le haya dicho, no me ruegues, por favor ya no insistas. No, ya. No te voy a dejar, no me voy a apartar, porque a donde tú vayas, yo voy a ir y voy a ir contigo. ¿Te imaginas el primer rayo de luz en la vida de Noemí en una situación que a ella había dicho, en gran amargura estoy? Dios ha salido contra mí. Ya no sé a dónde correr. Me regreso a mi casa, el mejor lugar para ir, lógicamente. Pero que una joven fuerte diga, te voy a acompañar en el trayecto. Te prometo que investigamos cuánto hay entre donde ellos estaban y Belén. Lo que sea, con ese calor de 40, 45, wow, impresionante. Pero ¿sabes qué? Ruth lo que vio fue a Dios en la vida de Noemí. Y ahí Noemí la vio determinada. No me ruegues. No te voy a dejar, no me voy a apartar. A donde tú vas yo voy, donde vas a vivir, viviré, y tu pueblo va a ser mi pueblo. Pero lo más hermoso, y tu Dios, mi Dios. Aquí nos quedamos, continuamos la siguiente semana. Dios les bendiga. Tu Dios, mi Dios. El Dios, el Rey, el Señor, el Creador del universo.